Claro que sí, soy Isaí Soto García. ¿A qué te dedicas, Isaí? Soy psicólogo social y psicólogo clínico. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, entonces acá además ejerzo también como docente de la universidad. Doy clases aquí en la UAC, en los programas de licenciatura y la maestría en psicología clínica. Y bueno, me dedico también a la clínica psicoanalítica, que es en realidad como mi línea de trabajo. La psicología clínica. Muy bien, la psicología clínica, entendida así muy en amplio, es, digamos, el estudio de los padecimientos subjetivos, mentales, cognitivos que pueden llegar a presentarse en la vida de las personas. Y ahí tenemos un montón de líneas distintas, ¿no? Desde donde esos problemas pueden ser abordados. Creo que hoy en día lo que está más difundido quizás sean los tratamientos, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual, pero hay un montón de vertientes, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico, bueno, voy a responderte un poquito desde mi campo ahí, ¿no? Un psicólogo clínico en general, digamos, pues se abocaría como cada quien desde su campo a atender esta serie de problemáticas de las que hablábamos. En mi caso yo me dedico al psicoanálisis y además a una línea muy específica también dentro del psicoanálisis, ¿no? Que es el psicoanálisis lacaniano. Con Lacan el inconsciente se va a entender de una manera un poco distinta, más como una especie de producción ligada al lenguaje, ¿no? Cómo yo voy hablando, y al hablar se van elaborando ciertas estructuras que no estaban antes, pero que al mismo tiempo me van permitiendo marcos de lectura para las cosas que me perturban, digamos, ¿no? Y a partir de esos marcos es más bien como una intención productiva, ¿no? En el discurso del paciente. ¿Cuáles son las competencias que requiere un psicólogo clínico? Por un lado, una capacidad de escuchar de cierta forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo se trata como de escuchar lo que manifiestamente el otro está diciendo, sino justo tratar de preguntarse qué es lo que determina, ¿no? Un poco como en estos exámenes o en estas pruebas de inteligencia cuando ponen, por ejemplo, una serie, ¿no? Y entonces nos dan una serie de números y uno tiene que saber qué número sigue, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, uno tiene que, claro, ver los números que están ahí, pero uno tiene que deducir qué es exactamente, qué es lo que determina cuál es no sé si está en tres o si son potencias o no sé. Es justo eso. ¿Cómo se integran los procesos psicológicos dentro del campo clínico? Esa pregunta es muy interesante con el psicoanálisis, porque se relaciona en el sentido de tener efectos. Por ejemplo, si uno hace una intervención y alguien a partir de eso logra enlazar un cierto fragmento, digamos, de su pasado, no en términos de que eso determinó, sino en términos de que ahora que estoy diciendo esto, en el discurso que estoy produciendo ahorita, de pronto algo que no me acordaba de mi pasado, puedo jalarlo y puede tener sentido, no porque en el pasado me haya determinado, sino porque en este momento me permite darle sentido al discurso que estoy produciendo. Y entonces eso obviamente implica la memoria, implica la atención, pero implica también un efecto cognitivo, ¿no? Porque entonces si yo enlazo un eslaboncito por ahí que me hacía falta a lo mejor en lo que estoy elaborando ahora, y a partir del recurso a la memoria lo puedo integrar ahora en mi relato, eso cambia también la manera como yo percibo mi propia vida, mi propia historia, las cosas, la manera como interpreto lo que me dicen, y entonces por supuesto que tiene efectos cognitivos. ¿Cuáles son los factores éticos que se pueden implementar en el campo de la psicología? Ya, por ejemplo, sí es muy importante como la confidencialidad, al menos del analista, ¿no? O sea, que quien viene conmigo sepa que
lo que se dice en el espacio de análisis, de mi parte al menos, no va a salir, no va a salir a ningún lado, porque creo que en esa medida el otro puede también, de una manera, y hay veces que se dicen cosas muy difíciles, muy fuertes, terribles también, muy fuertes, pero que justo el trabajo acá no es el juicio moral, sino, ok, si pasó eso, tenemos que pensar por qué pasó eso, ¿no? ¿A qué responde? ¿De dónde vino, no? Cuando realizas terapias, ¿qué métodos utilizas? Bueno, el psicoanálisis trabaja de manera clásica, son palabrejas raras, ¿no? Con algo que llamamos asociación libre por parte del paciente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que le decimos, habla de lo que sea, ¿no? No tiene que ser un tema en específico, no tienes que hablarme de lo que te pasó en la semana o de tus problemas actuales, por ejemplo, ¿no? O sea, si empiezas a hablar de eso está bien, pero no es un requisito, ¿no? Habla como lo que se te ocurra, ¿no? No importa si parece inapropiado o insignificante o sancionable. Lo que nos interesa mucho es que el otro pueda hablar justo como no se habla en cualquier otro lugar, ¿no? Porque en todos los otros contextos sabemos que hay cosas que se dicen, cosas que no, modos, personas que están autorizadas para. Acá un poco se trata justo de quitar todas esas ataduras